Muy buenas noches a toda la comunidad cristiana cuadrangular Cumaná. Les saludo el pastor Emmanuel Canahuacán. En esta noche tengo a bien la bendición de parte de Dios de poder compartir con ustedes la primera conferencia de esta hermosa noche. Espero que usted la pueda recibir en su espíritu. Sé que Dios ha entregado una palabra a mi vida para poder bendecirles en esta hermosa noche. Quiero enviar un fuerte saludo al pastor Enrique Villalba y a la pastora Ruth Brito de Villalba, a sus hijas y a todo el liderazgo de la hermosa comunidad cristiana cuadrangular. Quise estar con ustedes, pero tenía un gran compromiso ya adquirido desde hace más de un mes y el día de hoy, bueno, gracias a los medios, podemos traer una palabra de parte de Dios para sus vidas. Así que prepare su corazón y vamos a tomar tiempo para en esta noche recibir lo que Dios tiene para nosotros. El libro de Ezequiel, vámonos al libro de Ezequiel capítulo 37, ¿ok? Estamos en el Congreso o en la actividad Avivados. Estamos en una actividad que básicamente está dirigida a encender el fuego del Espíritu dentro de nosotros. Ezequiel capítulo 37 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, los cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé entonces como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Escucha bien. Yo quiero en esta noche poder hablarte de la santidad como requisito fundamental para un avivamiento. Primero quiero orar y quiero que me acompañes a orar en esta hermosa noche. Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de estar, Señor, junto a mis hermanos de la comunidad cristiana cuadrangular en esta hermosa noche, en este hermoso evento, Señor, que tú has preparado para bendecir nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea propicia a los corazones. Yo te pido que seas tú obrando, Señor, en los sentidos espirituales de cada uno de mis hermanos, en su mente, en su corazón, en su alma, derribando fortalezas, Señor, abriendo el entendimiento para que ellos puedan comprender los principios de santidad, Señor, por los cuales vamos a recibir, Señor, un avivamiento en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayúdanos a que esta palabra, Señor, cobre vida en nosotros. Ángeles desciendan sobre este lugar. Quietud haya en los asientos, Señor, mientras exponemos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bien, mis amados, quiero hablarles del requisito fundamental para que haya un avivamiento. Fíjate, yo pudiera decir que el requisito pudiera ser la unción. Yo pudiera decirte que el requisito tal vez pueda ser la autoridad, tal vez pueda ser el poder, tal vez sean los milagros, los prodigios y las maravillas. Tal vez te pueda decir yo que el requisito es la profecía. Sin embargo,
a lo largo de todos los tiempos nosotros vamos a encontrar que el requisito fundamental para que Dios se mueva en medio de su pueblo es la santidad. Desde el principio en el huerto del Edén nosotros vamos a encontrar que Dios lo que hacía especial ese huerto era que la presencia de Dios se paseaba en ese huerto. Mientras la presencia de Dios se paseaba, no había pecado en ese lugar, no había transgresión, no había iniquidad y no había maldad. Una vez que el hombre y la mujer desobedecen en el huerto, son echados porque ese es un lugar donde Dios se pasea. Y ellos no podían estar en el lugar donde Dios se paseaba cuando ellos eran practicantes del pecado. Quiero que usted me entienda algo en esta noche, porque mucha gente anda detrás del avivamiento, mucha gente anda detrás de la explosión de la unción, mucha gente anda detrás del movimiento espiritual de los últimos tiempos. Mucha gente ha profetizado incluso que viene un avivamiento y otros dicen que ya estamos en avivamiento. Sin embargo, quiero decirte algunas características acerca del avivamiento. Cuando el avivamiento está en un lugar, primero la presencia de Dios se pasea. Cuando un avivamiento está en un lugar, la palabra de Dios se mueve. Cuando un avivamiento está en un lugar, hay producción en todas las áreas. Cuando un avivamiento está en un lugar, hay libertad de toda clase de opresión. Cuando hay un avivamiento en un lugar, hay milagros, señales, prodigios y maravillas. Y por último, cuando un avivamiento está en un lugar, hay un pueblo encendido en el fuego del Espíritu. ¿Por qué te digo esto? Porque es importante que tú comprendas que hay atmósferas donde se mueve la unción de Dios. Y hay atmósferas donde está la gloria de Dios. Son dos cosas completamente distintas. En la unción tú puedes operar. En la gloria opera Dios. En la unción tú tienes fuerzas para levantarte. En la gloria ni siquiera te puedes levantar. En la unción operas con los dones. En la gloria solo Dios se mueve y solo Dios produce todas las cosas. Entonces, cuando hay una combinación de la unción del Espíritu y la manifestación de la gloria de Dios, se produce un avivamiento. Y para que ese avivamiento se pueda producir en nosotros, no solamente tenemos que hacernos, revestirnos de la unción del Espíritu y esperar la manifestación de la gloria de Dios, sino que también tenemos que ser llenos de santidad, sino que también tenemos que reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Porque fíjate, estoy echando el fundamento para que tú me puedas entender cómo Cuadrangular y cómo Cumaná y Venezuela podrán disfrutar de un verdadero avivamiento cuando aprendamos que la santidad es pionera, que la santidad es primordial, que la santidad está por encima del poder, que la santidad está por encima de la unción, que la santidad está por encima de la autoridad, que la santidad está por encima de cualquier otra riqueza espiritual. ¿Por qué? Porque la santidad es la vestidura que reviste a Dios. La santidad es el carácter de Dios revelado. La santidad es la misma esencia de Dios, que cuando llega cambia todas las cosas. Mira, el libro de Éxodo capítulo 24 dice que cuando el Señor le dijo a Moisés, mañana voy a descender en medio del pueblo, y él descendió y con su gloria, con su poder y con su santidad, las piedras se partían, los montes humeaban. ¿Por qué? Porque ni aún la misma naturaleza puede resistir la esencia plena de Dios. La santidad y la gloria de Dios están íntimamente vinculadas. La santidad y la gloria de Dios están siempre de la mano. No se puede separar una de la otra. Así que cuando yo escucho a alguien diciendo, aquí está la gloria de Dios, pero permanece el pecado en el ambiente, permanece el pecado en el corazón, permanece la transgresión en el alma, hay iniquidades guardadas, sencillamente no han podido comprender, no han podido entender que la gloria de Dios y la santidad están muy vinculadas. La santidad y la gloria de Dios están siempre juntas. Ahora bien, quiero ir al tema en esta hermosa noche, ya habiendo echado el fundamento, entendiendo que la santidad es el carácter de Dios revelado, entendiendo que un avivamiento no se produce por la palabra profética,
ni por el movimiento de los dones, ni por la unción. Un avivamiento se produce cuando un pueblo se santifica y se reviste de la unción del Espíritu y pueden tener acceso a la gloria de Dios, y a través de la gloria de Dios junto con la unción del Espíritu se produce un movimiento espiritual que se llama avivamiento. Porque avivamiento es dar vida, y no puede haber vida si no hay gloria de Dios. No puede haber vida si la presencia de Dios no se manifiesta en nosotros. Cuando el Señor le dijo, cuando el Señor estaba en el huerto del Edén y sopló aliento de vida, era su propia gloria, su propia esencia. Y el único pasaje que se asemeja a ese pasaje del huerto del Edén es Ezequiel capítulo 37. Usted no va a encontrar en ningún otro pasaje un evento similar. Vamos a hablar acá en el huerto del Edén, un muñeco de barro inerte, sin vida, y acá encontramos huesos sin vida, inerte, y se asemeja un poco a la historia. Pero vamos a algunas cosas importantes. Primero, dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí. Escúchame bien. No puede existir ningún avivamiento, no puede existir ningún movimiento espiritual, no puede existir ninguna unidad si la mano de Dios no está sobre nosotros. ¿Sabes una cosa? Sumamente importante lo que te voy a decir. Para todo plan, para todo proyecto, para toda visión, para toda meta y para todo lo que tú te puedas proyectar, si la mano de Dios no está sobre ti, si la mano de Dios no está en tu vida, entonces tampoco está el favor de Dios, tampoco está la gracia de Dios, y tampoco está manifiesta la voluntad de Dios. Porque cuando la mano de Dios se posa sobre un pueblo, sobre una nación, sobre una iglesia, sobre un ministerio, sobre un líder, lo que está diciendo es: estoy aprobando, estoy dando mi aprobación, estoy dando mi protección, estoy dando mi favor y mi gracia. Y está diciendo el escritor, el profeta Ezequiel está diciendo: vea, yo sé lo que es orar en el Espíritu, yo sé lo que es sentir la presencia de Dios, yo sé lo que es sentir la manifestación de la gloria de Dios. Sin embargo, este día en particular, la mano de Dios vino sobre mí. Escúchame bien, para que pueda haber un avivamiento, tiene que haber primeramente una santificación, porque son dos cosas diferentes: santidad y santificación. Santidad es el carácter de Dios revelado, pero una vez que es revelado al hombre, se produce lo que llama el apóstol Pablo la obra de santificación. ¿Qué es la obra de santificación? Bueno, está vinculada directamente a despojarse del viejo hombre, a no vivir por los deseos engañosos, a dejar la carne, a dejar los deseos pasados, a estar con Cristo juntamente crucificado. Entonces, el proceso de santificación es vivir la vida del Espíritu, es vivir los principios de la palabra, es vivir en obediencia, es vivir haciendo lo que Dios dijo que teníamos que hacer para desarrollar en nosotros el carácter santo, el carácter agradable delante de Él. Entonces, Ezequiel estaba conociendo esta faceta en su vida. Ezequiel estaba entendiendo que una cosa era profetizar, una cosa era estar en la presencia de Dios, una cosa era adorar, y otra cosa es que la mano de Dios se pose sobre nosotros. Cuando la mano de Dios se posa sobre nosotros, hay una transformación. Hay cambios, se rompen ligaduras, hay libertades, se rompen cadenas. Quiero decirte algo: la mano del Señor está sobre tu vida. Y si la mano de Dios está sobre tu vida, entonces eso trae consigo una manifestación del Espíritu sin igual. Ahora ve, porque quiero tocarte algunas cosas. Dice: y me llevó en el Espíritu de Jehová. Escúchame bien. Él estaba en un lugar, pero él sintió haber sido trasladado a otro lugar. Esto quiere decir, cuando tú te santificas, cuando tú buscas la gloria de Dios, cuando tú buscas la presencia de Dios, entonces puedes moverte en diferentes atmósferas espirituales, en diferentes dimensiones espirituales. Un día estás en la cárcel, pero la gloria de Dios está contigo. Un día puedes estar en bonanza y la gloria de Dios está contigo. Un día estás en medio de enfermos, pero la gloria de Dios está contigo. ¿Qué te estoy queriendo decir? Él dice: la mano de Jehová, la voluntad de Jehová, el poder de Jehová me llevó de dimensión en dimensión, de lugar en lugar, pero yo nunca perdí la esencia del carácter de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que tú pierdes la esencia del carácter de Dios, la mano de Dios se quita sobre tu vida. Entonces la mano de Dios se quita de sobre ti, la mano de Dios se aparta de ti. Quiero que tú entiendas algo: cuando nosotros somos movidos en el Espíritu y somos llevados a diferentes dimensiones, tenemos
tenemos que tener cuidado porque en esas dimensiones, así como nosotros llegamos en el espíritu, podemos terminar en la carne. Déjame decirte algo, muchas veces nosotros estamos en lugares a los cuales el Espíritu Santo de Dios nos ha llevado y a los cuales el Espíritu Santo nos ha trasladado en el poder del Espíritu, pero nos enamoramos muchas veces de esas dimensiones, nos enamoramos muchas veces de esos lugares y tenemos que entender que la mano de Dios lo llevó en esa visión, en el poder del Espíritu, pero una vez que terminó la visión, me voy a adelantar un poco, Él sale de esa dimensión, pero lo que Él no hace es salir de la dimensión de la santidad. Él no sale de la dimensión de la gloria de Dios. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto ahora, amado? Ezequiel entendió que por haberse santificado, que por haber buscado el rostro de Dios, él podía estar en diferentes lugares espirituales sin contaminarse, sin llenarse su corazón de pecado, sin llenarse de iniquidad. Y tenemos que entender algo, si la mano de Dios está sobre nuestras vidas, entonces vamos a poder provocar avivamiento en todas las áreas donde Dios nos ponga. Escúchame bien, la iglesia necesita avivar, no solamente avivar el liderazgo, sino avivar el altar, avivar los ministerios, avivar todos los componentes de la casa de Dios. Tenemos que ser avivadores en toda la casa de Dios. Escucha bien lo que te voy a decir. Dice, me llevó en el poder del Espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Escúchame bien, me puso en medio de un valle, porque muchas veces la mano de Dios no te va a llevar donde tú quieres estar. Muchas veces la mano de Dios no te va a llevar a todo lo excelente. Muchas veces la mano de Dios no te va a llevar a los lugares que tú sabes y tú dices, bueno, me gustaría participar de esto y estar acá. A veces la mano de Dios no te va a llevar a esos lugares. Y debes conocer algo. Jesucristo dijo, en el mundo ustedes van a estar y en el mundo van a tener aflicciones. Él nunca nos eximió de aflicciones. Si alguien te dijo que el evangelio era un ejercicio de vida, de victoria constante, te mintió, porque la verdad es que nosotros tenemos un ejercicio de batalla constante. Constantemente estamos siendo asediados. Y quiero que tú veas como enemigo de tu santificación estos tres enemigos que te voy a nombrar. Porque él nunca pensó, obviamente la mano de Jehová lo toma y lo lleva, y él pensó, me va a llevar al tercer cielo, me va a llevar a lugares de gloria, me va a llevar a lugares donde la presencia de Dios se mueve, pero resulta que no. Lo llevó a lugares donde estaban huesos secos, escúchame bien. Y los huesos secos simbolizan muerte. Los huesos secos simbolizan inmundicia, simbolizan pecado, simbolizan falta de vida. Es decir, donde hay muerte hay inmundicia. Donde hay muerte hay animales que consumen eso que está allí. Y déjame decirte algo de parte de Dios en esta hora. Donde hay muerte, básicamente es difícil que un profeta pueda ejercer su ministerio. Es difícil que un líder pueda ejercer su ministerio donde hay muerte. Sin embargo, si la mano de Dios te está llevando donde hay muerte, no te está llevando para que tú te unas a los muertos. Te está llevando para que tú traigas a la vida a los que estaban muertos. Y quiero hablarte de tres cosas que representan estos huesos secos. Primero, los huesos secos representan el mundo. El mundo está seco. ¿Por qué? Producto de su maldad, de su iniquidad, de su pecado y de su transgresión, que son cuatro cosas distintas: maldad, iniquidad, pecado y transgresión. El mundo está contaminado, el mundo está viciado, el mundo está inmundo, el mundo está lleno de proliferación de enfermedades de toda clase. El mundo está siendo gobernado por las tinieblas, pero debes entender algo: esa sequedad o esa sequía es algo completamente visible, palpable. Yo no estoy inventando nada. En el mundo tú vas a encontrar todo lo que se encuentra literalmente en el infierno. El mundo también es un espejo básicamente del infierno y es un enemigo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice la palabra que él fue llevado a donde estaban los huesos secos, pero nunca dice la palabra que él se contaminó con los huesos secos. ¿Qué tenemos que saber nosotros y entender nosotros? La iglesia no está para contaminarse con los huesos secos. El líder no está para contaminarse con los huesos secos. José nunca se contaminó con los huesos secos de Egipto. Escúchame bien. Daniel nunca se contaminó con los huesos secos de Babilonia. Y esto tenemos que entenderlo. Juan nunca se contaminó con los huesos secos de Roma.
Sodoma. Pablo nunca se contaminó con los huesos secos de los lugares gentiles donde él pisaba. Tenemos que entender, amado, que aunque el poder del Espíritu te está llevando de un lugar a otro, si tú tienes el carácter santo de Dios y si en tu vida está la obra de santificación, entonces debes comprender y debes entender que aunque estés en medio de un valle de huesos secos llamado mundo, tú no puedes contaminarte con esto. Mira, dice la palabra que Abraham vivía en el desierto, una parte del mundo, y dice el libro de Génesis capítulo 13 verso 6 que a pesar de que vivía en el desierto era riquísimo, era un lugar donde los ángeles descendían, era un lugar donde venía el ángel de Jehová que era tipo de Cristo, era un ángel donde Dios le hablaba proféticamente, Dios le traía visiones, Dios le daba sueños, y estaba en el desierto. Entiende algo, estaba en el mundo, pero él estaba bajo el poder del Espíritu, estaba en el mundo, pero la santidad recubría su vida. Sin embargo, encontramos a su sobrino Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra, y estando en estas capitales de ese tiempo, dice la palabra que los ángeles venían a donde estaba Abraham, se sentaban en una piedra debajo de un encinar, les pegaba el sol, comían cualquier cosa, a pesar de que Abraham era riquísimo, y aún así, escúchame bien, los ángeles se deleitaban estando con Abraham. Pero cuando llegaron a la quinta de Lot, el lugar donde había toda clase de riquezas, donde habían los mejores manjares, era la capital, la metrópolis de ese momento, los ángeles no querían vivir, ni siquiera entrar a la casa de Lot. ¿Qué nos enseña esto? Que aunque nosotros vivamos en este mundo, igual podemos hacerle una morada al Rey eterno de gloria. Y Él no mora en cualquier lugar, Él no mora en cualquier espacio, Él mora donde hay santidad. Escúchame bien. El Rey de Reyes mora donde hay santidad. El Rey de Reyes habita donde hay santidad. Escúchame bien. Hay gente que tiene dones, hay gente que tiene talentos, hay gente que tiene ministerios, hay gente que tiene posiciones, hay gente que tiene llamados, hay gente que tiene muchas cosas, pero sabes que no tienen la presencia de Dios. Y esto suena como contradictorio, pero ¿sabes por qué no la tienen? Porque la presencia de Dios solo habita en un corazón que ha sido preparado para que Él pueda morar. Entonces, estos huesos representan mundo. Segundo, estos huesos representan tu carne. Estos huesos representan la parte podrida del hombre. Estos huesos representan esa parte que se rehúsa a morir. Estos huesos representan esa parte de nosotros con la cual nosotros tenemos que luchar. El apóstol Pablo decía, y quiero que tú entiendas, que tú aprendas a descifrar el poder que tiene la carne sobre tu vida, que tú comprendas el poder que tiene la carne sobre tus miembros. Escúchame bien. Sobre tu alma y sobre tu espíritu, porque muchas veces estás peleando contra el diablo y sus demonios y estás pensando, bueno, es una batalla que tengo contra el diablo y sus demonios, y resulta que son batallas que debes tener contra tus hábitos, contra tus prácticas ilícitas, contra todas las cosas que vienen a mancillar tu fe y a robarte la santidad. Muchas veces el problema no está fuera en el mundo, muchas veces está dentro de ti. Debes luchar contra tu propia carne. Mira, ¿quieres que te diga algo? El enemigo le interesa que tú desconozcas las debilidades de tu carne. El enemigo le interesa que tú desconozcas tus aguijones. El enemigo le interesa que tú te puedas descuidar en todas estas cosas, porque si lo hace, entonces serás presa fácil. Déjame decirte algo. Pedro dijo que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quien anda en la carne le apetece al león. Quien anda en la carne, entonces presa fácil del león. Pero los que andan en el espíritu se convierten en invisibles. Esto fue lo que pasó con Daniel. Daniel era un hombre espiritual, y yo veo que cuando Cristo se transfiguró al espiritualizarse, él se convirtió en una persona prácticamente invisible. Escúchame bien, pero la gente que anda en la carne es visible para el león. El que anda en el espíritu es invisible para el león. Entonces quiero motivarte en esta hora que puedas comprender que tu carne es tu mayor enemigo. El mundo representa huesos secos, pero tu carne también representa huesos secos, cosas que tienes que vencer dentro de ti. Y número 3, esos huesos secos representan la maldición del pecado que viene sobre nosotros, que como galopante constantemente, esos huesos
secos no se encuentran muchas veces en el entendimiento humano, a veces están en las profundidades, como maldiciones generacionales, cosas que vienen. Y Dios le estaba mostrando a Ezequiel una visión de su propia realidad, de sus propias profundidades. El Señor lleva a Ezequiel a las trincheras de su alma. El Señor lleva a Ezequiel por los viaductos y los conductos de las cloacas de su ser, para que él conozca que se esconde dentro de él. Como le pasó al apóstol Pablo, un día el Espíritu Santo lo lleva a conocer su propio aguijón, para que él pueda entender que tiene que aprender a depender de la gracia, porque nadie se puede santificar, ni nadie puede vivir la vida del Espíritu si no depende de la gracia. No somos santificados en nuestra fuerza, ni siquiera somos santificados en nuestra fe, no somos santificados en nuestra capacidad de poder comprender los misterios divinos. Somos santificados a través del sacrificio de Cristo Jesús, que mediante la gracia nos recubre día tras día. Y acá el profeta estaba recibiendo una visión y dice que llega al valle de huesos secos. Pero ¿sabes una cosa importante? Dice, y me hizo pasar alrededor de todos estos huesos. Grábate este principio importante. Nunca lo que está seco, nunca lo que no ha, escúchame bien, nunca el que está en el suelo, nunca el que está seco, nunca el que ha pecado, nunca el que ha fallado, hay que pisarlo. Él estaba viendo huesos secos, pero él nunca caminó sobre ellos, caminó alrededor de ellos, porque en esos huesos también estaba su propia debilidad. Debes entender algo, iglesia: la santificación y la obra de santificación del Espíritu Santo se está produciendo en cada miembro, en cada vida. Allí hay un hueso, tal vez hay muchos huesos de tu hermano, pero tal vez hay uno tuyo. Forma parte del mismo montón. ¿Qué tenemos que hacer, amado? Mire, en los últimos tiempos hemos visto una ola de críticas en redes sociales. Hemos visto una ola de prejuicios en redes sociales. Hemos visto una ola de vituperios en contra de los ministros, de los pastores, porque el enemigo es el único interesado en dividir la iglesia, en que la misma iglesia pise los huesos de aquellos que están siendo destruidos por el pecado. Amados, el profeta vio todo esto y sintió dolor en su corazón. Él dijo: ya va, me ha costado a mí un mundo la obra de santificación. Estos no tienen ya esperanza. Lo que él no sabía era que Dios tenía un plan. La restauración de esos huesos no estaba en la unción, en el poder, no estaba en ninguna de estas áreas. Ya vamos a ver lo que aconteció. Fíjate, y hubieron 7 cosas que pasaron acá y te las voy a nombrar. Primero, me dice la palabra acá, dice, me dijo entonces, primero, profetiza. Escúchame bien, profetiza. ¿Quién tiene la virtud de poder profetizar? Nadie que no se haya santificado puede profetizar, porque una de las virtudes que nos otorga la santificación es la capacidad de poder proclamar la palabra de Dios. Dios le dijo al profeta: profetiza lo que yo te voy a decir, habla lo que yo te voy a decir, di lo que yo te voy a decir, vas a hacer lo que yo te voy a decir. Entonces, cuando tú te santificas, lo primero que pasa es que la palabra de Dios se vuelve carne en tu boca. Como dice el libro de Juan, dice: nosotros vimos el verbo que se hizo carne y vimos la gloria de Dios sobre esa carne. Escúchame bien, vimos la gloria de Dios sobre ese testimonio, vimos la gloria de Dios sobre ese ser que se hizo humano frente a nosotros. Esto quiere decir que cada vez que la palabra de Dios viene sobre tu vida y tú te revistes de santidad, tú puedes profetizar la palabra de Dios, hablarla en el Espíritu, y las atmósferas espirituales tienen la capacidad de poder captar. ¿Por qué, amado? Porque no nos santificamos para sentirnos los mejores de este mundo. Escúchame bien, por eso es que te quiero decir, vea, el elemento principal o el elemento primario para que haya un avivamiento es la santificación. Porque Dios no nos santifica para hacernos los mejores o para que nosotros nos sintamos los mejores. Es un terrible error de la iglesia tradicional pensar que se santifican porque Cristo viene. No, nos santificamos para poder desarrollar el poder del Espíritu acá en la tierra. Y una de las formas de poder manifestar ese poder es a través de la palabra profética. Primero dice la palabra, me dijo, profetiza, escúchame bien, sobre estos huesos. Segundo, lo que Dios le dijo, escúchame bien, le vas a decir, oigan palabra de Jehová.
¿Qué vas a profetizar? No vas a profetizar lo que tú entiendes. No vas a profetizar lo que tú quieres. No vas a profetizar lo que tú piensas. Vas a profetizar la palabra de Jehová. Esa voluntad de Dios la tienes que profetizar. Mire, puede ser que caiga bien o caiga mal. Puede ser que sea dulce o sea salada, lo que sea, pero tienes que profetizarla. Quiero que tú entiendas algo. La gente que se santifica tiene la capacidad de hablar la verdad en cualquier escenario. No le interesa quién esté al frente. Juan se paró frente a los gobernantes y les habló la verdad. Le profetizó la verdad. Aunque sabía que esto le iba a costar, esto le iba a costar su propia vida, que le cortaran la cabeza. Elías sabía que se estaba enfrentando a un rey, pero le habló la verdad. Entiende algo. Cuando Dios te lleva a un escenario para que tú profetices, tienes que hablar la verdad. Hablar la palabra de Dios, porque si tú hablas la palabra de Dios, entonces Dios te pone en un arroyo donde vas a tener agua y cuervos que te alimenten. Si tú hablas la verdad, vas a tener una viuda que te alimente por 3 años y nunca te va a encontrar Acab y Jezabel. Si tú hablas la verdad, a pesar de que tú puedas perder la cabeza, no importa, el cielo dará testimonio y dirá, ninguno fue como él. Así como Esteban, que hablaba la verdad en el poder del Espíritu, aun cuando estaba recibiendo pedradas. Entonces, cuando tú te santificas, recibes la valentía en el Espíritu para hablar la verdad y hablar la palabra de Dios. Iglesia, para que se pueda producir un avivamiento, tenemos que tener un encuentro con la verdad del Espíritu. La justicia de Dios se tiene que manifestar en estos tiempos. Profetizar la verdad, porque cuando tú profetizas la verdad sobre la tierra que estás pisando, sobre los vientos, sobre los mares y sobre toda la creación, pero sobre todas las cosas, sobre la humanidad que nos rodea, cuando tú profetizas la verdad, entonces la gloria de Dios se manifiesta. Lo tercero que pasó, o que Dios le dijo, ve, vas a profetizar de esta manera: entre espíritu de Dios en ustedes. No es cualquier espíritu. Espíritu de Dios en ustedes, porque lo que está muerto necesita espíritu. Por eso es que yo no puedo profetizar proyectos sin que el Espíritu de Dios reviste esos proyectos. El Espíritu de Dios es la esencia de la vida. Entonces las visiones cobran vida cuando tienen el Espíritu de Dios. Las metas cobran vida cuando tienen el Espíritu de Dios. Un liderazgo cobra vida cuando tiene el Espíritu de Dios. Tu economía cobra vida cuando el Espíritu de Dios está en medio de ella. Entiende algo, el Espíritu de Dios es lo que trae a la vida lo que estaba muerto. Y si hoy tu matrimonio estaba muerto, tu economía estaba muerta, tu liderazgo estaba muerto, tu célula estaba muerto, tu equipo estaba muerto, sea lo que sea que esté muerto, profetiza Espíritu de Dios sobre ellos y tú verás como la mano de Dios vendrá sobre tu vida o vendrá sobre ellos y los traerá nuevamente a la vida. Número 4, escucha bien. Dice, y yo pondré tendones sobre vosotros. Escucha bien, tendones. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de los tendones? Mantener la unidad, la armonía, mantener la conexión, mantener una misma visión. ¿Sabes una cosa? Dios no va a producir un avivamiento en un solo sector del mundo entero. Dios no va a producir un avivamiento en una célula nada más. Si Dios produce un avivamiento, lo produce de forma completa. Por eso es que nosotros hemos visto el avivamiento de la calle Azusa, hemos visto los avivamientos en África, hemos visto avivamientos en diferentes lugares. ¿Sabes qué? Son testimonios vivos de lo que Dios quiere hacer. Pero cuando llega un punto, resulta que hay un corte de tendón. Y cuando hay un corte de tendón, no continúa el avivamiento hacia otras áreas del cuerpo. Pero necesitamos entender que si el pastor está avivado, todos tienen que estar avivados. Escucha bien lo que te voy a decir para que tú me puedas comprender algo. Los tendones representan la unidad, la armonía, representan la comunión, representan la hermandad. Cuando una iglesia se santifica por completo, y lo que buscamos es que el Espíritu Santo de Dios mantenga esa armonía en nosotros. Ahora bien, entiende algo que te voy a decir con este ejemplo. La palabra del Señor dice, el apóstol Pablo decía, yo estoy preso en cadenas, pero a través de estas cartas, a través de estos libros, yo sé que el Señor estará en medio de ustedes y sé que ustedes podrán entender bajo la dirección del Espíritu lo que yo le estoy diciendo. Le decía el apóstol Pablo a los filipenses. Ahora bien, entiende algo. Cuando tú no logras recibir la savia,
Cuando tú no logras recibir la conexión del Espíritu y la santidad de Dios no te afecta a ti, la santidad de Dios no te cubre a ti, sino que tú piensas, mucha gente, bueno, yo ayuno, estoy siendo santificado porque yo ayuno, o sea, soy yo que lo estoy haciendo. Y yo oro, yo me estoy siendo santificado. No, hermano, si tú no estás conectado por los tendones del Espíritu, todas las obras que tú hagas son muertas. ¿No me crees? Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que esto no es por obra para que ninguno se gloríe. Entonces la santificación es más una obra de gracia que una obra de fuerza propia. Entiende algo, los tendones del Espíritu que vienen desde el reino de los cielos son los que le darán vida al avivamiento que se va a levantar o que se va a establecer en este tiempo. Número 5, ve, dice, y haré subir, me gusta esta palabra. Y yo haré subir. Cuando el apóstol Juan está recibiendo la revelación del Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis capítulo 4, verso 6, Dios le dijo, sube acá, escúchame bien. Porque para muchos la gente dice, bueno, a veces es difícil santificarse, pastor, en el proceso que estoy viviendo. Mira, Juan fue el último de los apóstoles que sobrevivió. Juan fue martirizado en varias ocasiones. Juan fue puesto en una isla en el exilio solamente para que se muriera. Juan había sido quemado y Juan había vivido toda clase de procesos. Y aún así él estaba preparado para subir y ver visiones celestiales. ¿Qué me dice esto a mí? Que una de las cosas que Dios está diciendo es, esos huesos están tirados en el suelo. Esos huesos no tienen capacidad de levantarse. Pero cuando el Espíritu de Dios venga sobre ellos, cuando mi Espíritu repose sobre ellos, yo los haré levantarse, yo los haré subir. Así que en esta hora yo profetizo que todo lo que estaba en el suelo se levanta, que todo lo que estaba tirado en el piso hoy se restaura, hoy cobra vida, se levantarán y se pondrán firme como un ejército. Iglesia de Dios, escúchame bien, todo el que se fue, todo el que de alguna forma huyó, todo el que se apartó, todo el que no quiso estar, en el nombre de Jesús, escúchame bien lo que te estoy diciendo, Dios hará subir lo que estaba en el suelo, lo que estaba las rodillas paralizadas, los levantará nuevamente para que cobren vida y para que sean avivados en el Espíritu. Fíjate, lo quinto que hizo dice, y pondré en ustedes carne. Oye, qué tremendo esta palabra, ¿no? Pondré en ustedes carne. El apóstol Pablo decía algo sumamente importante. Nosotros andamos en la carne, pero no militamos según la carne. No está despreciando la carne. No está diciendo que la carne, el aspecto físico, acá, el aspecto tangible, no está diciendo que es maldita la carne. No está diciendo que tenemos que abandonar nuestros gustos. No está diciendo que tenemos que abandonar. Pero hay dos cosas que usted tiene que desarrollar en su vida para que usted pueda vivir en armonía entre el espíritu y la carne. Porque la carne también de alguna forma aprovecha para el propósito de Dios. La carne también nos ayuda. La parte, por eso es que el Señor dijo, mira, yo haré subir a ese ejército, yo también les daré carne. Yo no los voy a dejar desnudos. Yo no voy a dejar que pasen vergüenza. Porque hay dos cosas que usted tiene que desarrollar para que su carne, escúchame bien, glorifique a Dios. Frutos. Y en medio de esos frutos, de esos 8 frutos, debe desarrollar 2 primordialmente. El primero es dominio propio y el segundo es templanza. Son 2 frutos que usted tiene que desarrollar para sostenerse en el carácter espiritual. Mire, ahora la carne que el Señor iba a hacer subir a ellos era carne dirigida por el Espíritu de Dios. Era una carne que tenía dominio propio. Era una carne que tenía templanza. Era una carne que tiene la capacidad de poder someterse al Espíritu. Y fíjate, número 6, porque quiero llegar a un punto importante. Dice, y los cubriré de piel y pondré en ellos espíritu y viviréis. Sexto, los cubriré de piel. Les daré la forma correcta. Lo tremendo del asunto es que hueso con hueso ellos se iban a levantar. Ellos iban a edificar un ejército. Y ese ejército iba a glorificar a Dios. Y ese ejército iba a provocar un avivamiento. Es decir, a donde quiero llegar es a lo siguiente. Lo que estaba seco, lo que estaba muerto, lo que prácticamente para el concepto humano no tenía santidad, no tenía santificación, no tenía virtud alguna. Dice la palabra que se levantaron y fueron un gran ejército. Y lo que el Señor le estaba diciendo a Ezequiel, esto, vea, quiero que me sigas en esto. Lo lleva primero a un valle de huesos que estaban secos en gran manera.
Es decir, no tenían la capacidad de vivir por la obra de santificación. No eran santos de ninguna manera. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos, y vino la carne, y vino los tendones, y el soplo de Dios vino sobre ellos, se levantaron. Y una vez que se levantaron, Él les profetizó aliento de vida de los 4 vientos. Escúchame bien, las 4 fuerzas vinieron sobre ellos. Y se levantaron y fueron un gran ejército. Escucha, los que antes no tenían valor, ahora eran el ejército de Jehová. Los que antes vivían perdidos en la pornografía, en la lujuria, en la masturbación, en la inmoralidad sexual, ahora formaban parte del ejército de Jehová. ¿Sabes lo que te estoy tratando de decir? Que el avivamiento que Dios va a hacer en los últimos tiempos, según lo que yo veo en las últimas parábolas de Jesús, es que va a venir un río de mancos y de cojos. Gente que a lo mejor usted pensó que nunca podrían entrar al reino de los cielos, van a entrar al reino de los cielos. Y usted dice, pero ¿por qué, pastor? No es justo. Yo no pienso, sí, no piense como pensaban los trabajadores, ¿te acuerdas? Los trabajadores que fueron contratados a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde. No tengas ese pensamiento abstracto, obsoleto, ese pensamiento retrógrado. Amado, entiende algo. Los de la hora 11 también tienen oportunidad delante del Señor. Y escucha bien, porque hay algo que mucha gente no comprende. Porque se creen dueños de la santidad primero. Se creen dueños de la santificación. Ellos son los que deciden quiénes pueden, sí, quiénes sí pueden y quiénes no pueden. Y se creen dueños de todas las cosas, pero entiende algo. El Señor le dijo a Ezequiel, Ezequiel, ven acá, yo te voy a llevar a ti a un valle de huesos. Vamos a ver qué tú crees que yo puedo hacer con ese valle. ¿Qué tú piensas que yo puedo hacer con ese valle? ¿Qué tú crees que yo voy a hacer con ese valle? Y Ezequiel cuando lo ve le dice, bueno, Señor, no sé, tú lo sabes, porque yo aquí no veo ningún proyecto que se pueda desarrollar. Yo aquí no veo ninguna visión que se pueda desarrollar. Por favor, ¿cómo vamos a conquistar con esto? ¿Para acá fue que tú me trajiste? No sirve esto que está acá no sirve. Y yo creo que hasta de forma irónica incluso le pudo haber respondido el profeta, caramba, Señor, solo tú lo sabes, porque a mí no me cabe en la cabeza, yo no tengo la capacidad para pensar qué tú pudieras hacer con estos huesos. Y nota algo importante, el Señor le fue nombrando los procesos por los cuales esos huesos iban a pasar hasta convertirse en un ejército útil en sus manos. Útil en sus manos. Entonces, el avivamiento de los últimos tiempos, ya yo estoy por terminar, el avivamiento de los últimos tiempos, el avivamiento que Dios va a levantar en los últimos tiempos, se va a provocar con gente que proviene de valles de huesos secos, que proviene del alcohol, que proviene de la prostitución, que provienen de hogares disfuncionales, que provienen de divorcios, que provienen de quiebras materiales, todo eso. Pero ¿sabes qué? Dios está necesitando profetas como el profeta Ezequiel, que vayan hasta ese lugar y no pisen los huesos, sino que caminen alrededor de ellos y profeticen sobre ellos lo que nadie más había profetizado. ¿Sabe cuánta gente probablemente había caminado por ese valle y los habían pisado? ¿Sabe cuánta gente indolente habían dicho, no, están muertos, ya no tienen vida? Pero el Señor les dijo, te voy a llevar para que veas desde una perspectiva diferente, y asegúrate de no pisarlos, asegúrate de no condenarlos, asegúrate de no estar alrededor de ellos y condenarlos, sino más bien profetiza lo que yo te diga que vas a profetizar. Dile lo que yo te he dicho que vas a decir. Habla lo que yo te he dicho que vas a hablar. No te amedrentes frente a ellos, pero tampoco te cohibas de decirle a ellos que todavía hay esperanza. Entiende algo, amada iglesia, la obra de santificación corresponde al Espíritu Santo de Dios. Yo tengo que predicar la palabra y Él se encarga de la santificación. Yo tengo que enseñar la verdad y Él se encargará de enseñar, de sembrar la raíz de justicia en el corazón de la gente. Entonces, para yo poder provocar un avivamiento en los últimos tiempos y estar avivados, estar en este tiempo avivados, yo tengo que cambiar la percepción de la realidad. Jesucristo no veía a la gente para condenarla, Jesucristo la veía para restaurarla, para renovarla, para salvarla, pero hablándoles la verdad. Eso sí te digo, háblales la verdad. Ezequiel dijo, ellos están secos en gran manera, pero a pesar de que están secos en gran manera, yo voy a profetizar como Dios me dijo que profetizara. Yo voy a hablar lo que Dios me dijo que hablara. Y si Dios te está diciendo que digas algo, dilo. Y si Dios te está diciendo que hables algo, háblalo. Y si Dios te está diciendo que hagas algo, hazlo, porque ese hueso seco que hoy lo ves seco, mañana va a ser alguien que Dios va a usar en el avivamiento de los últimos tiempos. Amada iglesia, quiero terminarte con esto y quiero bendecirte con esto.
el fundamento principal para provocar un avivamiento es la santidad de la iglesia, es la santificación de la iglesia. Cuando la iglesia se santifica, no tenemos ni siquiera que clamar por manifestaciones. La mano de Dios vendrá sobre nosotros. Cuando la iglesia se santifica, la gloria de Dios reposa sobre nuestras vidas. Cuando la iglesia se santifica, yo no tengo que clamar por milagros, los milagros ocurren. Cuando la iglesia se santifica, entonces la gente viene como río. Cuando la iglesia se santifica, entonces vemos el favor de Dios y la mano de Dios sobre nuestras vidas. Iglesia, entiende algo: el fundamento para que en los últimos tiempos haya algo extraordinario es la santificación. Dice la palabra, y voy a terminar con estos dos pasajes para que usted lo tenga claro. Dice la palabra que las vírgenes prudentes e insensatas se encontraban las 10 en un mismo lugar. Las 10 tenían lámparas, pero las 10 incluso tenían aceite al principio, pero las 5 no tuvieron hasta esperar al esposo. No tenían completo hasta que el esposo pudiera llegar. Así que quisieron pedir prestado y las vírgenes prudentes le dijeron: vayan y compren para ustedes. Escucha algo que te quiero decir en esta hora. Cuando tú no vas y compras lo de Dios, te secas, te quedas sin nada. Las lámparas de ellas se secaron. Iglesia, tú no fuiste llamada a que tu lámpara se seque. Tú no fuiste llamado, escúchame bien, líder que me estás escuchando, familia que me estás, tú no fuiste llamado para que tu matrimonio se seque. Tú estás allí con el espíritu de Ezequiel para profetizar y decir en el nombre de Jesús: mi matrimonio cobra vida, mi casa cobra vida, mi economía cobra vida. Y el segundo pasaje que quiero hablarte, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiendo, el Señor le dice: quita las sandalias de tu pie, porque el lugar que tú pisas es santo. ¿Sabes una cosa? La zarza se incendiaba, o las zarzas se incendiaban en esos montes, producto del calor, de la alta temperatura, de todo lo que había, se encendían. Y escúchame algo, eso seco se logró encender. ¿Por qué? Porque Dios puso su mirada en ese lugar, porque Dios puso su favor en ese lugar. Hay lugares que están secos que van a ser encendidos por el Espíritu. Hay células que estaban secas que van a ser encendidas por el Espíritu. Hay líderes que estaban secos que hoy van a ser encendidos por el Espíritu, porque Dios necesita avivarte. ¿Para qué te necesita avivar? Porque los líderes de los últimos tiempos no pueden ser líderes apagados. Tienen que ser líderes que provoquen milagros, señales, maravillas, prodigios. Tienen que ser líderes que se paren frente al sistema y le hablen al sistema con la autoridad de Juan el Bautista, porque Cristo viene pronto. Y así como Juan le abrió camino a Cristo Jesús en el tiempo pasado, así el día de hoy Dios va a levantar gente. Escúchame bien, Dios va a levantar gente con el espíritu de Juan el Bautista, con el espíritu de Ezequiel, para profetizar que lo que estaba seco hoy cobra vida, porque Jesucristo viene por una iglesia viva, no por una iglesia muerta, por una iglesia sana, no por una iglesia enferma, por una iglesia libre, no por una iglesia cautiva. Así que avívate, cuadrangular, levántate, cuadrangular, que Dios te ha llamado en este tiempo para hacer una llama encendida. Dios te ha escogido para hacer una llama, una hoguera encendida en Cumaná, para que la gloria de Dios se manifieste sobre tu vida. Profetiza lo que Dios te diga que profetice. Habla lo que Dios te dice que hable. Habla la palabra de Dios, habla la voluntad de Dios, habla lo que Dios te ha dicho que habla, pero no dejes de hacer el trabajo que Dios te encomendó que hagas, porque el avivamiento de la tierra que Dios te ha entregado, escúchame bien, Dios le dijo a Ezequiel: ¿tú qué piensas que va a pasar? Yo te pregunto, ¿tú qué piensas que va a pasar en Cumaná? ¿Tú qué piensas que va a pasar en Venezuela? ¿Tú qué piensas que va a pasar en este mundo? Tú dices: bueno, Señor, solo tú lo sabes. En esta noche Dios te dice: profetiza, porque si te has santificado, no es para que digas: yo te estoy esperando, Señor, yo estoy aquí santo. No, no, no. Si te has santificado es para que profetices, es para que prediques, es para que salgas a las calles, es para que pongas las manos, es para que eches fuera demonios, es para que hagas señales, maravillas y prodigios, es para que enfrentes y confrontes también al enemigo, es para que te pares firme en las atmósferas donde Dios te ha puesto, en los lugares donde Dios te ha puesto, y hables la verdad con justicia. Así que, amada iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, creo en el nombre de tu Hijo amado Jesús,
que he hablado tu palabra, Señor, con amor y con denuedo. Sé, Señor, que la obra de santificación que tú has comenzado en ellos, tú la perfeccionarás. Vendrá el tiempo, Señor, en que ellos, Señor, serán encendidos en el fuego del Espíritu. La santidad, la consagración, la purificación, Señor, la lixiviación, son elementos, Señor, por los cuales tú procesas a tus hijos para después, Señor, proyectarlos en el fuego de tu Espíritu. Yo te pido, Señor, que hoy se queme en la hoguera del Espíritu Santo de Dios. Allí, la hoguera del Espíritu Santo de Dios, quema lo impuro, quema lo injusto, quema lo deshonesto, quema lo corrupto, quema la mentira, quema la falsedad ahora en el nombre de Jesús. Lo que no pertenece a ti, lo que no viene de ti, Señor, todo lo que mi Padre no plantó en el nombre de Jesús ahora, cadenas se rompen en el nombre de Jesús y cielos son abiertos sobre ellos, Señor. Que así como Dios, como tú le dijiste a Moisés, quita las sandalias, Señor, porque el lugar que pisas es santo, Señor, así en esta hora la santidad de Dios, Señor, repose sobre este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te doy gracias, bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me les guarde. Espero verles pronto en persona. Les amo mucho. Muchas bendiciones. Saludos.